Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesora. Nosotros somos el grupo número 2, encargado de la etapa del pensamiento de las operaciones concretas, formado por David Cornejo, Quiroga Victoria y Micaela de la Colina. El día 28 de abril se realizó la evaluación del desarrollo cognitivo en un sujeto de análisis cuya edad es de 10 años para poder determinar su nivel operatorio basándonos en el marco teórico de Jean Piaget, quien desarrolló las etapas del desarrollo cognitivo. En este trabajo nos centramos principalmente en la etapa del pensamiento de las operaciones concretas que se desarrolla de los 7 a los 11 años de edad aproximadamente. Las principales capacidades que se adquieren durante esta etapa es la de reversibilidad, compensación y descentralización, las cuales son evaluadas en las pruebas llevadas a cabo durante la experimentación. Como se mencionó anteriormente, el objetivo de la realización de estas pruebas es determinar el nivel operatorio del sujeto a partir del análisis de las respuestas que éste proporciona, basándonos en el marco teórico de Jean Piaget. Previo a la administración de las pruebas se obtuvo el consentimiento de los tutores del sujeto y al momento de la realización se generó un ambiente cómodo que le permitió al sujeto de análisis expresarse con libertad, donde se seleccionaron dos pruebas basadas en la metodología piagetiana. En primer lugar, la conservación de la cantidad y en segundo lugar, la desrelación de relaciones, en su variante de sombras. Al momento de la realización, el alumno David Cornejo tomó el rol de experimentador, la alumna Micaela de la Colina se encargó de la documentación del material y la alumna Victoria Quiroga se encargó de la administración de los materiales utilizados durante las pruebas. Bueno, la primera prueba realizada fue la de conservación de la cantidad, el cual esta permite analizar las operaciones fundamentales del pensamiento operatorio concreto, como es la reversibilidad, la compensación y descentración, entendiendo la reversibilidad como esta capacidad de volver mentalmente al estado inicial, es decir, comprender que una transformación puede revertirse, ¿bien? Bueno, la compensación consiste en reconocer que un cambio en una dimensión puede ser compensado por otro cambio. Y por último, la descentración implica dejar de guiarse solamente por un aspecto visible y empezar a mirar otras cosas al mismo tiempo. El cual para analizar dichas operaciones realizamos dos versiones de la misma prueba, una con sustancia líquida y otra con sustancia sólida, el cual para la prueba con sustancia líquida utilizamos 4 vasos, el cual le llamamos A, B, C y D, donde los vasos A y B eran iguales entre sí en tamaño y forma, el cual eran más bajos y finos, y C y D también eran iguales en forma y tamaño, pero se diferenciaban en alto y ancho. Bueno, siguiendo con lo observado, para empezar la prueba con sustancia líquida, llenamos los vasos A y B con la misma cantidad de agua y dejando vacío a los otros dos restantes, y se lo presentamos al sujeto de análisis, el cual ante los interrogantes y al fijarse bien el nivel del agua reconoce que ambos recipientes tienen la misma cantidad de líquido. Después, al tomar el líquido del vaso B y pasarlo al vaso C, el cual habíamos mencionado que era uno de los más anchos y altos, y al ver que el nivel del agua bajó en este vaso por ser más ancho, el niño se guía por esa apariencia y responde que el vaso A tiene más cantidad. Esto se puede ver que él se guía por la altura del líquido y dejó de reconocer la igualdad inicial, es decir, sin darse cuenta que este vaso es más ancho y eso equilibra la medida. Incluso ante nuevas transformaciones, el niño siguió basándose en este criterio, es decir, en todas las situaciones siguió respondiendo en base a la altura del líquido. El cual, por otro lado, en la prueba con sustancia sólida pasó algo similar. Cuando presentamos las dos varitas de plastilinas de igual forma y cantidad, él reconoce que ambas plastilinas tienen la misma cantidad.
tienen la misma cantidad. Sin embargo, al transformar una de ellas en forma de bolita, él afirma que la de bolita tiene más cantidad por ser más ancha. Incluso ante nuevas modificaciones que hicimos, como aplastándola o sacándole un pedacito a una de ellas, él se basa en lo que ve a simple vista sin considerar otras nuevas, sin considerar otras variables de la situación, como es mirar el ancho o el largo a la misma vez. Es decir, que él no puede ver más de una cosa a la vez. Bien, es por eso que decimos acá, que mencionamos que solo considera la forma visible, mantiene este criterio perspectivo y más. La segunda prueba llevada a cabo es la de relación de relaciones en su variante de sombras. Los materiales utilizados fueron una fuente de luz mediante una linterna, un oso de peluche de mayor tamaño y un conejo de peluche de menor tamaño. El objetivo principal de la realización de esta prueba es evaluar la reversibilidad y la coordinación de tres variables. En primer lugar, el tamaño real de los objetos. En segundo lugar, la distancia entre los objetos y la linterna. Y en tercer lugar, el tamaño de las sombras. Asimismo, como evaluar si el sujeto de análisis es capaz de establecer la relación de relaciones con estas variables. Al comenzar la segunda prueba, el experimentador le presenta al sujeto de análisis en una mesa la linterna encendida y frente a ella ubica el oso de peluche junto con el conejo de peluche, consiguiendo así la proyección de sus sombras. Inicialmente, el sujeto de análisis logra determinar el tamaño de las sombras basándose en la altura real de los objetos, sin tener en cuenta a qué distancia se encuentran estos de la linterna. No obstante, recién con ayuda del experimentador, el sujeto de análisis logra establecer y entender que si acercamos el objeto hacia la luz, su sombra se hace más grande y que si lo alejamos, su sombra se hace más pequeña. Pero le cuesta comprender con claridad esta relación y le cuesta explicar la relación de forma concisa. Sin embargo, como señala Levinovitz, en esta etapa el sujeto establece o bien descubre la relación por prueba y error, pero presenta una dificultad para poder verbalizarla que, como expliqué anteriormente, no puede explicarla de forma concisa y a su vez presenta una dificultad para poder invertirla mentalmente. Esto es, que el pensamiento del sujeto, una vez que obtuvo este nuevo conocimiento, no puede regresar a su estado inicial, y todo lo señalado anteriormente coincide con lo observado. Para concluir, a partir de los experimentos realizados, podemos inferir que el sujeto de análisis se encuentra en una etapa de transición entre el estadio preoperatorio y el operatorio concreto. Esta conclusión surge porque en la prueba de conservación, tanto en la parte líquida como en la parte sólida, el sujeto de análisis reconoce inicialmente la igualdad de las cantidades cuando los objetos presentan la misma forma. Sin embargo, al realizar modificaciones en la apariencia perceptiva, es decir, realizar el trasvasamiento del líquido de un vaso a otro o modificar la forma de la plastilina, comienza a guiarse por lo que son las características visuales inmediatas. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que comienza a responder en función de lo que observa superficialmente sin tener en cuenta otras variables involucradas en la situación. En el caso del líquido, por ejemplo, el sujeto se centró en lo que es el nivel del líquido sin considerar el ancho del recipiente o la cantidad total de líquido que se tenía. Del mismo modo, en el caso de la plastilina, se guiaba por el ancho de la misma sin considerar o dejando de lado la cantidad de materia que realmente conservaba. Esto evidencia dificultades en lo que es la coordinación de variables, ya que no logra analizar varios aspectos de una misma situación al mismo tiempo. Además, observamos que las operaciones lógicas propias del pensamiento operatorio concreto aún no se encuentran plenamente consolidadas, que son aquellas capacidades mentales que presenta el sujeto o que le permiten al sujeto en realidad poder razonar lógicamente sobre situaciones concretas, poder coordinar distintas variables de una situación, entre otras. En este caso tenemos lo que es conservación, reversibilidad y descentración. Conservación, ya que el sujeto de análisis no logra mantener la igualdad luego de la transformación, como en el caso de los vasos, cuando se pasa el líquido del vaso A al vaso C, no se da cuenta que solo cambia la forma del recipiente y no la cantidad de líquido. Después tenemos lo que es la reversibilidad,
que el sujeto de análisis no logra imaginar que si paso nuevamente el líquido al vaso inicial, la cantidad vuelve a ser la misma que antes. Y en el caso de la descentración, ya que continúa focalizándose en una sola característica perceptiva. Esta dificultad de descentración también se relaciona con las características del pensamiento egocéntrico. En este caso, hace referencia a lo que son las dificultades que presenta el sujeto para poder considerar simultáneamente distintos aspectos de una situación. Por eso es que tiende a centrarse en una sola característica perceptiva, como lo es la altura del líquido o el ancho de la plastilina. Sin embargo, en lo que es el experimento de la sombra se observan avances hacia lo que es el pensamiento operatorio concreto, ya que el sujeto logra identificar que la distancia a la fuente de luz influye en lo que es el tamaño de la sombra y también logró proponer distintas alternativas para poder igualarlas, lo que muestra ciertos avances o una incipiente coordinación de distintas variables espaciales. En síntesis, consideramos que el sujeto de análisis no ha consolidado plenamente las características propias del pensamiento operatorio concreto. Sin embargo, se observan ciertos indicios de una transición hacia formas de razonamiento más operatorias.